Faltando un año, 3 meses y algunos días para las elecciones internas de los partidos políticos, ya 2 sectores del Frente Amplio anunciaron que apoyarán la precandidatura a la presidencia de la República de Yamandu Orsi. El fin de semana, el MPP, el principal espacio de la coalición de izquierda, decidió respaldar la precandidatura del actual intendente de Canelones. Desde el sector liderado por el expresidente Mujica, se entiende que esa precandidatura permitirá construir la unidad que permitirá la victoria electoral y un nuevo rumbo de las políticas públicas en beneficio de todos los uruguayos. Al aceptar su proclamación, Orsi, que comenzó recordando su infancia y militancia política, trazó cuál será su objetivo. Hoy nos enfrentamos a un gran desafío, capaz que nuevo, sí, nuevo, que es sacar a este gobierno de donde está. El desafío es ganar en el 24. ¿Por qué? Porque tenemos mucho dolor, porque nos duele lo que vemos. Solo hace falta caminar por nuestras calles, por todo el país. Nos duele que haya gente que quede rezagada. Entendí perfectamente el concepto ese de los Maya Oro, porque quien entiende algo de ciclismo, queda claro que también se puede ganar por equipo. Para profundizar sobre esta decisión, recibimos en nuestra entrevista central a Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio MPP. Senadora Lasso, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto como siempre. El gusto es nuestro. Senadora, en primer lugar, antes de pasar a la definición sobre Orsi, una evaluación general de cómo fue el congreso del fin de semana del MPP. Mire, yo creo que fue muy buen congreso. Estamos hablando de un congreso que el tema central que tenía era la estrategia, y la estrategia se puede resumir o se puede sintetizar en la construcción del camino para la victoria de la esperanza. Esa es la síntesis de ese congreso que, bueno, trató obviamente diversos temas, que es nuestro órgano máximo, y donde allí toda la estructura... ¿Perdón? Sí, no la estoy escuchando bien ahora, a ver. Ahora la escucho bien, perfectamente. Sí, prosiga, por favor. Bien. Le decía que la síntesis de ese congreso, que es nuestro órgano máximo, puede resumirse en que comenzamos a construir el camino para la victoria de la esperanza, y eso tiene que ver con estrategia desde el punto de vista programático, estrategia por supuesto también en lo que tiene que ver con el respaldo, en este caso a un compañero de esta casa como precandidato a las elecciones internas, y tiene que ver también con, bueno, un análisis que realizamos todos desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo que es la coyuntura internacional, a nivel nacional, cómo estamos y qué es lo que pretendemos, y cuáles serían los énfasis que debería tener esa construcción del camino para la victoria de la esperanza, que para nosotros tiene que ver mucho con una reconstrucción nacional, que tiene que ver con el interior de nuestro país, con un énfasis importante, donde necesitamos de alguna manera, desde todo punto de vista, que haya un repunte, que no se siga despoblando el interior y que de alguna manera la inversión comience a tener otro color y sea el despegue desde todo punto de vista de nuestro país. ¿Por qué señala la palabra reconstrucción, senadora? Yo creo que la palabra reconstrucción tiene que ver con lo que estamos viendo. Fíjese que en cosas que a veces no hacen, ¿cómo podría decirle? No hacen carne en la gente aún, pero que para nosotros son cuestiones que tienen que ver con retrocesos en materia de derechos, retrocesos en materia de ese concepto que nosotros no compartimos, pero que evidentemente aplica este gobierno, y fundamentalmente cada vez más lo aplica el herrerismo, el propio sector del presidente de la República, porque lo vemos en la propia coalición, los matices que tienen, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de algunas situaciones que tienen que ver con las reformas planteadas, donde los mismos integrantes de la coalición van mostrando esos desencuentros, y que para nosotros realmente terminan siendo retrocesos importantes en reformas. ¿Qué le puedo decir? Nosotros no compartimos la filosofía de lo que es la reforma de la educación, de lo que es la reforma jubilatoria, si bien entendemos... O sea, ¿ustedes entienden un retroceso de la reforma jubilatoria, por ejemplo?
no solamente nosotros como MPP, sino lo entiende gran parte de la población. Estamos recorriendo el país y yendo al interior, la gente no tiene idea de en qué consiste la reforma. Es más, lo que más preocupa a la gente es el tema de, bueno, vamos a trabajar más años y vamos a cobrar menos, pero hay otras cosas que tienen que ver con esta reforma jubilatoria que no abarca, por ejemplo, otros aspectos de la seguridad social, que la gente los está entendiendo ahora y que, si usted mira, no solamente el ámbito sindical, sino diferentes ámbitos, han venido a expresarse al seno de las comisiones que tratan el tema y mostrando su disconformidad. Amén de que también dentro de la propia coalición escuchamos voces que no son homogéneas en cuanto al planteamiento realizado por el Poder Ejecutivo. Entonces, eso que nosotros llamamos reconstrucción nacional tiene que ver con algunas decisiones que ha tomado este gobierno, exceptuando todo concepto de diálogo social, y que nosotros entendemos que para tomar algunas decisiones necesariamente debemos pasar por escuchar todas las voces que están comprendidas, en este caso en las reformas que mencionaba. Bien, senadora, y volviendo al tema de Yamandu Orsi, ¿por qué consideran que es la mejor opción? Por sus características, porque él mismo lo decía en cuanto a su discurso. Yo creo que fue un gran discurso, un gran planteamiento, donde de alguna manera agradece sus orígenes, pero pasa a un plano que tiene que ver con el diálogo nacional, con esa necesidad de construir mayorías que trasciendan los lugares de origen de cada uno desde el punto de vista político, y un hombre que viene del interior comprende perfectamente ese sentir que existe hoy en nuestro interior y que no siempre fue captado por incluso, y esto viene también como parte de la autocrítica que el Frente Amplio ha hecho, no siempre ha sido captado por la izquierda tradicional. Entonces, nos parece que las características de hombre compositor, de diálogo, con una comprensión a cabalidad y desde la empatía con lo que sucede en todo el territorio nacional, puede, de hecho va a dar los puntos para, en este caso, cederlo a todo el Frente Amplio como un precandidato más. La decisión de apoyar la candidatura de Orsi se tomó en qué momentos y después de qué proceso, senadora. Y esto se madura, ¿no? Desde todas las tiendas políticas estas cosas se maduran. De alguna manera uno no solamente lo hace desde el lugar donde militamos, que es el Movimiento de Participación Popular, sino que lo hace también en contacto con el territorio, lo hace en contacto con la gente. En definitiva, el proceso cierra, pero bueno, comienza observando cuál es el sentir de la gente y cómo se va desarrollando la tarea del compañero, que obviamente no solamente como en este caso conductor de los destinos de un departamento tan importante como es Canelones, que es como un pequeño país, sino también fuera de fronteras, ¿no? Nos parece que ese carácter de negociador, de política amplia, como decimos nosotros, ¿no? Cuando uno habla de alta política, está hablando de eso, ¿no? No necesariamente tejer y compartir con quienes, bueno, evidentemente, por estar en el Frente Amplio, por estar en el MPP, obviamente que va a concordar con ciudadanos y ciudadanas que vengan de esas filas, pero ese hecho de tejer política con una mirada alta, con una visión país, con una visión estatista, nos parece que también ayudó o cooperó a cerrar este proceso en lo que fue el Congreso del fin de semana pasado. Senadora, y apuntan a la figura de Orsi porque entienden que de alguna manera Orsi puede captar esos votos en el interior del país, donde, según la autocrítica que había hecho el Frente Amplio, fue donde más habían descuidado su electorado. Por supuesto que hay una convicción que parte de ahí, pero yo creo que la convicción principal parte de las propias características del compañero, de lo que ha sido su trayectoria política, de lo que ha sido ese transitar, digamos, como decíamos, por el territorio. Parte de ahí. Creo que es una conclusión y es un aporte, ¿no? Que no quiere decir que no. Yo creo que le haría muy bien al Frente Amplio contar con más precandidatos, porque aquí tienen que estar todas las voces contempladas. Ahora, nosotros tomamos la decisión de enfilar detrás del compañero, como ya se han manifestado algunos sectores como la vertiente artiguista o como el Grupo País. Está por allí una columna que
que en realidad no proviene del ámbito estrictamente político partidario, que es la patriada, que viene también cosechando esas voluntades, y porque entendemos que la conceptualización que el compañero en colectivo hace de ese interior, que en alguna medida tiene unas tradiciones muy particulares, pero estamos hablando además del interior profundo, ¿no? De esos lugares donde en algún momento el proyecto Frente Amplio desarrolló descentralización, por ejemplo, y donde después algunas cosas se desvirtuaron, ¿no? Entonces nos parece que es importante que la figura de Yamandú para cumplir esa tarea de recoger esas voluntades. Ajá. Senadora, en la elección pasada del 2019, el Frente Amplio obtuvo el 39% de los votos, número más, número menos, en la primera vuelta, y si bien aumentó su caudal hacia noviembre, de todas maneras no pudo encontrar mayores apoyos. ¿La candidatura de Orsi sirve para, entre comillas, juntar más votos de cara a noviembre, sabiendo que hay una base electoral en octubre, que esa tal vez no es la que preocupe más al Frente Amplio, sino la posibilidad de ganar en segunda vuelta? A ver, como bien dijo usted, en 2019 se definió la elección, porque fue la que definió el Parlamento. Digo, cada vez que hay algunos planteos bastante retrógrados, podríamos decir, desde el punto de vista parlamentario, uno recuerda exactamente dónde quedó posicionado a partir de 2019. Y yo digo siempre que es como ver la cara más ruin y más triste de la derrota. Pero ¿qué sucede? Primero, nosotros no solamente somos, en este caso, una fuerza electoral, no solamente pensamos en ganar el gobierno, si bien para transformar tenés que tener el gobierno, porque si no se hace difícil y lo estamos comprobando día a día. Ahora, de todas maneras, ese captar a ciudadanos y ciudadanas que hoy mismo nos están diciendo, porque no te olvides que nosotros seguimos recorriendo el país y nos reunimos con muchos ciudadanos y ciudadanas que honestamente, legítimamente creyeron en un discurso de cambio, creyeron, te lo digo, por ejemplo, pequeños y medianos productores que hoy están sufriendo digamos, problemas que tienen que ver con la sequía, problemas que no son nuevos, problemas de un cambio climático que está instalado, y que el gobierno, con las medidas que toma y que aprobamos todos los legisladores, deja entrever que aún hay cuestiones que son insuficientes, porque siempre se está pensando en quién, en el que el propio gobierno o el propio presidente, seamos justos, ha denominado como malla oro, pero el derrame no ha aparecido. Entonces esa gente, esos pequeños productores, esos productores familiares, y no solamente estamos hablando de la extrema ruralidad, por decir de alguna manera. Está bien, senadora, pero la pregunta apuntaba a saber si Orsi es una buena candidatura para obtener más votos en noviembre, que es donde se define la presidencia de la República eventualmente. Imagínese que si nosotros tomamos esta decisión, por supuesto que estamos convencidos de que sí. Por supuesto que estamos convencidos de que sí. Pero yo voy un poco más lejos. Digo, así como estoy convencida, como dices tú, que en noviembre se define la elección, sí, y que es muy importante contar no solamente con el gobierno, sino ojalá se define en primera vuelta. Te lo digo sinceramente. ¿Usted aspira a eso, por ejemplo? Yo voy a trabajar para eso. Yo, más que aspirar, voy a trabajar para eso. Dedico cada hora de mi vida a trabajar para eso. Ajá, bien. Bien, senadora, y le hago la pregunta entonces por el otro lado ahora. ¿Por qué no Andrés Lima y por qué no Carolina Cose? ¿Qué no reúnen a criterio del MPP estos dos bueno, también figuras del Frente Amplio que se perfilan como precandidatos a la presidencia? Justamente yo no quiero expresarlo por la negativa, como se dice, o sea, por el no, al contrario, por el sí. Yo quiero porque además creo que tienen características que también pueden llegar a diferentes espacios. En este caso, nosotros optamos por respaldar a Yamandú. Ahora, que nadie tenga dudas, lo dijo nuestro principal líder de mi organización política, de que sea quien sea el triunfador de las internas, el movimiento de participación popular va a enfilar detrás del candidato o la candidata que sea, que además son excelentes compañeros que tienen
muchas condiciones, pero nosotros entendemos que en este momento, en esta coyuntura particular, Yamandú cumple con determinados aspectos que tienen que ver con el diálogo y como figura de consenso, que puede ser quien realmente lleve adelante esa tarea. Ahora, si la decisión, porque esto es una decisión colectiva y de toda la estructura frente amplista, y fundamentalmente se define en un congreso de bases, toma otra decisión, no tengan dudas de que no solamente Yamandú, sino todo el movimiento de participación popular va a enfilar, porque aquí lo importante es el proyecto. Ojalá surjan incluso más compañeros de los que usted ha nombrado, porque eso aviva de alguna manera la llama militante, y eso es lo que estamos buscando desde eso que te decía de cada hora de mi vida dedicada a la militancia. En junio se sella, se dirime, y bueno, ahí vamos a estar en condiciones de decir, pero nosotros hoy entendemos que Yamandú cumple con determinadas características para llegar a esa masa de pueblo que de alguna manera no le hemos llegado. Senadora, con respecto al tema de la fórmula presidencial, el Frente Amplio tiene una norma interna por la cual la fórmula tiene que tener paridad de género. Si el hombre es candidato a presidente, la mujer debe ser candidato a vice y viceversa. En la elección anterior hubo una dificultad interna del Frente Amplio o algunos comentarios negativos con respecto a cuando se decidió que la compañera de fórmula de Daniel Martínez sea Graciela Villar. Fernando Pereira ha planteado la posibilidad de que una comisión resuelva ese extremo. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de la resolución de la fórmula presidencial del Frente Amplio de cara a la elección de octubre del año que viene? Mire, yo quiero comenzar diciendo que lo que sucedió en 2019, que fue un error, un error colectivo, además, a tal punto ha habido una autocrítica de esa situación, y por supuesto que estoy quitando esto a una excelente y brillante compañera como es Graciela, ¿no? Y al propio candidato en su momento, porque fue un error que asumo colectivamente, porque en definitiva lo que plantea Fernando Pereira, más allá de esta comisión, es la necesidad de que sea el Frente Amplio y no una individualidad o un colectivo político el que defina la fórmula presidencial. Y el Frente Amplio cada vez que ha tomado decisiones en colectivo, desde el año 71 hasta hoy, le ha ido muy bien. ¿Cuándo le va mal? Cuando estas decisiones quedan libradas a o un colectivo, o un sector, o una persona en particular. Entonces, yo creo que esa lección se aprendió y muy bien, y con creces, y hoy por hoy sí es una comisión. Yo integro la mesa política del Frente Amplio, o sea, integro la dirección del Frente Amplio en representación del MPP con 2 compañeros más, y entendemos que es el Frente Amplio el que debe tomar esa decisión y no puede quedar librado, en este caso, a cualquiera de los precandidatos que sea electo. Estoy absolutamente de acuerdo y me parece muy bien que Fernando lo haya manifestado públicamente ahora, porque eso de alguna manera también alinea la discusión hacia quienes tienen que ser los que definan en este caso la fórmula presidencial, donde sabemos además de todas las cuestiones que tienen que ver con cosas que ya no deberían de discutirse, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que son evidentes, es parte del mundo en el que vivimos, en que la igualdad y la equidad son parte de una construcción que existe, pero independientemente de eso, hay características que debe tener un vicepresidente que tienen que o vicepresidenta, que tienen que ver con la conducción del Senado, que tienen que ver con el manejo de lo legislativo, que también deberá estar contemplado y que de alguna manera debe ser el Frente Amplio en su conjunto o a través de una comisión representativa el que lo defina. No puede nunca más quedar librado a otras circunstancias. Una última pregunta para cerrar el tema de la candidatura de Orsi, senadora. Decíamos en la introducción que falta 1 año, 3 meses y algunos días para las elecciones internas de los partidos políticos. Definir ahora la precandidatura de Orsi, ¿no le implica un desgaste frente a un candidato que pueda surgir o a una candidatura que pueda surgir más sobre la fecha? No, porque nosotros creemos que las candidaturas son, yo diría que hasta naturales, ¿no? Se van tejiendo en ese proceso que usted mismo mencionaba. Entonces no creo que implique un desgaste, más allá de que obviamente el compañero hoy está en la conducción de su departamento, pero no me parece que sea un desgaste desde el punto de vista
de el trabajo hacia la construcción de esa victoria que decíamos de esperanza. Y bueno, no se olvide que no es solamente el compañero, son todos los que empujan, son todos los colectivos que también trabajan para eso. Por lo tanto, tengo plena confianza de que no haya un desgaste de esa candidatura. Y en definitiva, yo creo que desde el oficialismo realmente no me meto en otras tiendas políticas, por lo tanto definirán de la manera que mejor entiendan quién va a ser o quiénes van a ser los candidatos. Nosotros estamos enfocados a la construcción de esta precandidatura, pero por supuesto que transitar ese proceso que va a ser las elecciones internas con sobre todo con una luz, digamos, que nos alumbra, que es la construcción de la victoria, pero con mucha unidad. Eso es también parte de lo que el Frente Amplio ha predicado y tiene que llevar adelante. Bien, senadora, para finalizar el reportaje le traigo un tema más de coyuntura, porque justamente ayer la Comisión de Constitución y Legislación del Senado dio inicio a lo que es el proceso de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que había sido promovido por los ediles de la oposición. ¿Qué valoración hace sobre esto que sucedió ayer? Mire, la verdad que yo lo decía hoy más temprano con un colega suyo, me parece que al presidente, que al gobierno se le agotó la agenda, y cada vez que la agenda se le agota, o por bochornos, como lo que ha sido este caso que no termina de cerrar ni en la opinión pública ni en los hechos, que es el caso Astesiano o el caso Marcet, del que aún no hemos tenido resoluciones claras, del que aún no ha habido responsabilidades políticas claras. Cada vez que se le complica o se le termina la agenda, porque en definitiva el presidente el 2 de marzo anuncia determinadas medidas que en realidad a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras no le toca, por el contrario, sigue afectándose su propio bolsillo y son franjas que no están beneficiadas. Por lo tanto, se le termina la agenda, entonces se dedica en este caso a atacar, yo creo que de una forma ridícula. En su momento la intendenta explicó, va a tener ahora su tiempo de descargo, por lo tanto saben, yo creo que son conscientes de que no van a contar con los votos. Yo he vivido varias de esos juicios políticos a lo largo de la historia y es muy difícil que se tengan esa cantidad de votos necesarios para que se lleve adelante. Por lo tanto, no deja de ser un show mediático para, de alguna manera, bajo esa nube, escudar otras circunstancias que hoy siguen sin resolver. Y lo más que sigue sin resolver es la gente, el bolsillo de la gente, la precarización del trabajo. Mire, acabo de reunirme con trabajadores de una empresa cuyo patrón les dice que no pueden sindicalizarse porque, en definitiva, no hay una personalidad jurídica que avale a una central histórica de trabajadores, y le termina diciendo que hagan lo que quieran porque él tiene respaldo político del gobierno y que además la construcción de los sindicatos es una construcción de comunistas. Es de una ignorancia tal que pasen estas cosas en pleno siglo XXI y que haya gente que crea eso, que haya trabajadores que no se les abone como corresponde el salario, se los maltrate. Eso está pasando hoy, eso es lo que le preocupa a la gente. Y el Estado en esto está ausente desde lo privado y ausente desde los contralores. Esas son las cosas que me preocupan y le preocupan a la gente, y que con bombas como esta, enchastrando en definitiva lo que es una intendencia que tiene un nivel importante de aprobación, no deja de ser un show mediático lamentable, pero es porque se les terminó la agenda, porque la gente ya no les cree. Por eso suceden estas cosas. Senadora Sandra Lasso, del MPP, Frente Amplio, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en Otra Mañana. Como siempre, es un gusto y estamos a la orden.